Biografía de John MacArthur, 1939-2025. Orígenes y formación teológica, John Fullerton. MacArthur Jr. nació en Los Ángeles el 19 de junio de 1939. Era nieto del ministro anglicano Harry MacArthur e hijo del predicador bautista radial Jack MacArthur. Creció en un entorno evangélico intenso. Sus primeros estudios teológicos los cursó en el colegio fundamentalista Bob Jones College, 1957-1959, y luego obtuvo su título en Los Angeles Pacific College. En 1963 recibió su maestría en divinidad, M.Div., con honores en el Talbot Theological Seminary, Biola. Desde joven siguió la vocación de su familia. En una entrevista afirmó ser un pariente lejano del general Douglas MacArthur, pero dedicó su vida a la predicación religiosa, no militar. Ministerio pastoral en Grace Community Church, Grace Community Church en Sun Valley, California, la congregación que John MacArthur pastoreó desde 1969. Ahí su ministerio se caracterizó por la exposición bíblica versículo a versículo. Desde que llegó, recién graduado del seminario, declaró que enfatizaría el estudio cuidadoso de la Escritura, atendiendo el contexto histórico y gramatical de cada pasaje. Los 2 servicios matutinos semanales llenaron un auditorio de 3.500 asientos y miles de miembros participaron en los programas de formación laical que creó. Gracias a su programa radial televisivo Grace to You, iniciado a fines de los 1970s, sus sermones se difundieron masivamente. Su larga permanencia, más de 50 años, como único pastor principal de la iglesia, lo convirtió en una figura fija de esa comunidad. Fundaciones de ministerios: Grace to You, The Masters Seminary, The Masters University. Durante su ministerio, MacArthur fundó varios proyectos educativos y mediáticos: Grace to You, GTY, su ministerio radial y televisivo. Oficial. Aunque nació de sus sermones en radio en 1969, el programa se lanzó formalmente en 1977. GTY es la organización sin fines de lucro que produce sus mensajes, libros y recursos audiovisuales. Al día de hoy transmite sus enseñanzas más de 1,000 veces al día en inglés y otras 1,000 en español por todo el mundo, y ofrece su serie de videos en televisión por satélite e internet de Masters University, TMU. En 1985, MacArthur asumió la presidencia de lo que entonces era Los Angeles Baptist College, transformándolo en una universidad de artes liberales cristiana en Santa Clarita. TMU ofrece carreras de pregrado bajo una perspectiva bíblica, The Masters Seminary, TMS. Un año después, en 1986, fundó este seminario de posgrado para formar pastores y misioneros. Ambos centros educativos continúan operando hasta hoy. Bajo su cargo, él fue más tarde Chancellor Emeritus. Estilo de predicación expositiva y contribuciones homiléticas: John MacArthur predicando en Grace Community Church, caracterizado por su exposición exegética de la Biblia. Él mismo decía que su marca distintiva era explicar la Biblia con la Biblia, evitando historias personales o apelaciones emocionales pasajeras. Insistía en que un buen sermón no está marcado por eventos culturales y sigue siendo válido décadas después. En el ámbito homilético se le reconoce por revalorizar el método versículo a versículo y por su claridad doctrinal. Christianity Today lo llamó el decano de los predicadores expositores, alabando su habilidad para dar sermones largos que por su enfoque riguroso parecían de apenas 10 minutos. MacArthur influyó en toda una generación de pastores que buscan predicar el texto bíblico de manera rigurosa y fiel. Principales obras escritas: MacArthur fue un prolífico autor. Escribió cerca de 400 libros y guías de estudio, muchos de ellos traducidos a más de 2 docenas de idiomas. Entre sus obras más destacadas figuran Biblia de Estudio MacArthur, 1997. Contiene más de 20,000 notas versículo por versículo, índices de doctrina y planes de lectura. Se convirtió en un éxito editorial, vendiendo 2 millones de ejemplares en sus primeras 2 décadas. Comentarios bíblicos. Su serie de comentarios del Nuevo Testamento, 34 volúmenes publicados entre los 90 y 2000, vendió más de 1 millón de copias. Libros populares: The Gospel According to Jesus, 1988, y Our Sufficiency in Christ, 1988, entre otros. Todos sus títulos, incluyendo Strange Fire, The Truth War, etc., siguen en circulación gracias a las ediciones del John MacArthur Trust. Posturas doctrinales. Clive MacArthur defendió doctrinas clásicas de la ortodoxia evangélica. Creía firmemente en la inerrancia de la Biblia. Para él, las Escrituras, al ser la palabra de Dios,
son infalibles en todo lo que afirman. Era cesacionista, sosteniendo que los dones sobrenaturales, como profecías, lenguas o sanidades, eran provisionales en la era apostólica y ya no se manifiestan hoy. Además, promovió la teología del señorío de Cristo en la salvación, argumentando que al convertirse una persona debe aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esta última posición le llevó a polémicas con teólogos de la gracia libre, pues MacArthur afirmaba que confesar a Cristo como Señor es componente necesario de la verdadera conversión. En general, su postura conservadora sobre la autoridad bíblica, junto a otras, por ejemplo, era complementario respecto al rol de la mujer, lo colocó en medio de varios debates dentro del evangelicalismo moderno. Su rol durante la pandemia de COVID-19. Durante la crisis del COVID-19, 2020-2021, MacArthur estuvo en el centro de una controversia nacional. Él decidió mantener servicios presenciales en Grace Community Church a pesar de las órdenes oficiales de cierre en California. Argumentó que no había justificación para cerrar las iglesias por una enfermedad con alta tasa de supervivencia, e incluso demandó al gobernador Newsom por imponer restricciones que consideró inconstitucionales. En agosto de 2020, un juez falló que la iglesia podía continuar con cultos internos siempre que los asistentes usaran mascarillas. Más tarde, MacArthur admitió que él y muchos fieles contrajeron COVID-19 en el invierno de 2020-21. Finalmente, el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial. El estado de California pagó $400,000 a Grace Church para saldar la disputa. Este episodio reforzó su imagen de pastor inquebrantable, pero también suscitó críticas sobre el equilibrio entre fe y obediencia cívica. Reconocimientos, legado y fallecimiento. 2025. John MacArthur fue reconocido como uno de los predicadores más influyentes de su generación. Recibió doctorados honorarios, por ejemplo, Talbot Seminary en 1977, y premios literarios. Su Biblia de estudio obtuvo un Gold Medallion Award. Al morir el 14 de julio de 2025 a los 86 años de edad, su legado fue ampliamente comentado. La Diócesis de Prensa Cristiana publicó: "Nuestro amado pastor ya goza en la presencia del Salvador". El periodista Jerry Jenkins lo llamó un brillante expositor y el decano de los predicadores expositores. La columnista Megan Basham elogió su fidelidad a la palabra y su rechazo de modas pasajeras, señalando que su enseñanza sigue siendo relevante para nuevas generaciones. MacArthur falleció dejando viuda, Patricia, 4 hijos, Matt, Marcy, Mark y Melinda, y 15 nietos. Su influencia perdura hoy a través de los miles de sermones grabados y los libros que siguen inspirando a pastores y creyentes en todo el mundo. Conclusión y llamada a la reflexión espiritual. La vida de John MacArthur invita a toda audiencia a reflexionar sobre la centralidad de la Escritura y el servidor fiel. Su ejemplo plantea preguntas. ¿Predicamos la Biblia con la misma honestidad? ¿Aceptamos a Cristo como Señor de verdad? El legado de MacArthur reta a pastores y laicos por igual a examinar su fidelidad a la palabra de Dios. Así terminamos este recorrido, invitando al espectador a responder interiormente. ¿Cómo aplicas hoy la pasión de John MacArthur por la palabra en tu propia vida y ministerio?